Pues bienvenidos a este pequeño video informativo que les hablaré un poco acerca sobre lo que he aprendido sobre ingeniería de producción. Soy estudiante en la Universidad Politécnica de Chiapas, estudio ingeniería petrolera. Comenzamos. Bueno, vamos a explicar un poco en general. Nosotros al tener un pozo no sabemos en qué momento la producción va a declinar, no sabemos en qué mes, no sabemos en qué año y tampoco sabemos qué tiempo vamos a estar produciendo o qué tiempo debemos de abandonar el pozo porque simplemente ya no nos va a dar la rentabilidad. Al no tener rentabilidad el pozo, de nada nos sirve seguir produciendo pequeñas cantidades. O sea, no nos va a servir de nada, ya que toda la inversión se, se obtiene, pero a la vez perdemos un poco al producir muy poco. Así que necesitamos saber qué tiempo nos va a durar el pozo produciendo a un ritmo constante y bueno, para beneficio de la empresa y de nosotros. Vamos a hablar qué es la curva de declinación. La declinación en un pozo se identifica por la disminución en sus características productivas, las cuales llegan a alcanzar con el tiempo un límite crítico de condiciones que reducen su rentabilidad. Una de las aplicaciones prácticas es que a partir de tal proyección es factible determinar la reserva rentable y vida útil del pozo. Algunos autores siguieron su propia punto de vista o hicieron algunas curvas de declinación, ya que fueron las pilotos, se puede decir, con las que además se fueron desarrollando y actualizando cada vez más. Abs en 1945 dice que realizó el primer enfoque para realizar y analizar datos de producción de pozos de aceite y de gas. Dice que el análisis de las curvas de declinación se han usado para descubrir la producción futura de la declinación de flujo. Nos dice que también que la declinación es el descenso de la capacidad de producción de un yacimiento, el que ya no está dando rentabilidad y se origina como consecuencia a la disminución de presión interna de este, a lo que conlleva una reducción de los niveles energéticos de la misma. Así que también las curvas de declinación nos permiten estimar las reservas a recuperar durante la vida productiva del pozo y hacer comparaciones con los estimados por otros métodos, como puede ser el de balance de materia. De declinación. Dice, de acuerdo con las causas que influyen en la declinación de producción, se tiene la declinación energética y la mecánica. La declinación total es la suma de estas dos, de la mecánica y la energética. Nos dice que la energética es la declinación de la tasa de producción debido al agotamiento de energía del yacimiento o puede llamarse como caída de presión o también como la disminución de la permeabilidad relativa al petróleo y saturación de petróleo alrededor del pozo. La mecánica está relacionada con la disminución de la efectividad de los métodos de producción, problemas inherentes a la formación, tales como arrendamiento, daño a la formación, producción de asfaltenos y problemas con el pozo, ya sea porque la tubería se nos está corroyendo un poco y empacaduras o atoramiento de tubería. Esto se divide también en tipos de curva de declinación, dependiendo con los datos que nosotros obtenemos o los datos con los que obtenemos la declinación, podemos ver cómo se comporta. Y hay tres comportamientos, como puede ser la exponencial, hiperbólica y la aromática, las cuales tienen un poco de variables, pero depende del logaritmo que utilizamos de la tasa de producción. La metodología del análisis de curvas. En esta nos ayuda para presentar la producción del yacimiento
bajo condiciones de frontera denominada por el flujo, lo cual significa que durante la vida de la temprana del pozo, mientras domina el estado transitorio, aún no se alcanza el efecto de la frontera del yacimiento o aún no llega la curva de declinación. Durante este periodo, el ritmo de declinación normalmente es alto, sin embargo, se estabiliza tan pronto el efecto frontera domina el flujo. Como sabemos, cada pozo es muy diferente al otro, ya sea su permeabilidad, su porosidad. Prácticamente nunca vamos a encontrar un pozos 100% iguales. Un 90% tal vez ni se encuentra en la misma zona, pero iguales a 100% muy difícil. Y ya que con eso necesitamos un poco, bueno, eso fue aprendido en materia de flujo, que dependiendo a las propiedades del pozo son los fluidos de producción que se le aplican. Factores que afectan las curvas de declinación de producción. Como sabemos, antes mencionado, hay factores que nos pueden dar lecturas falsas o poco creíbles de la curva de declinación, ya sea porque hay algún problema mecánico o energético. Dice que algunos de los factores que pueden afectar esto son los cambios de productividad de los pozos. Nos dice que cuando la producción del pozo tiene una declinación natural, es cuando están terminados los pozos, llega a valores muy bajos, que son sometidos a reparaciones con el objetivo de incrementar nuevamente su producción. Estos más que nada son, o se le puede decir como, este, ayuda, nos puede decir como producción, como lo que vimos el corte pasado, como los dije, son los métodos que se aplican para aumentar la producción, ya sea métodos primarios, secundarios o terciarios, o completación de nuevos pozos. Dice que al terminar un nuevo pozo, la tasa de producción del yacimiento aumentará, lo cual altera la tendencia del comportamiento anterior. Dice que también interrupciones de los programas de producción. Si cuando en la vida productiva de un existente pozo ocurren cierres de producción total o parcial por zonas, carencias de mercado o problemas en los equipos de superficie, etcétera. Esto es que si estamos produciendo mucho petróleo, bastante por decirlo así, y de repente la OPE dice o llega al estado crítico de tener que bajar los precios de petróleo, de nada nos sirve tener grandes producciones si el petróleo no cuesta mucho. Si el petróleo llega a menos de $10, no nos sirve nada. Por barril, no nos sirve nada seguir produciendo. Así que tenemos que interrumpir y bajarle un poco la producción. Usar el modelo exponencial extendido. Y esta tarea fue realizada por el modelo que se utilizó en Vaca Muerta, Argentina, en el pozo petrolero. Vocales fueron los supuestos. Dice que el análisis de declinación de la producción del pozo es una herramienta utilizada, como lo sabemos, y los cuales son comparados con las curvas de Abt y resultan más conservadoras. ¿Cuáles fueron sus limitaciones? Las limitaciones fueron más que nada económicas, técnicas, lo que los costos operativos de las reservas de hidrocarburos no convencionales o convencionales estaban en alza, a gracia de descubrimiento y mejoras en los planes de desarrollo de los yacimientos ya existentes. En este periodo que ocurrió este accidente, por decirlo así, no contaban con mucha tecnología para incrementar la producción y llevar a cabo las curvas de declinación. Método de Peptovich dice que debido a la dificultad de representar, tomar o registros de fondo del pozo fluyendo, en este trabajo se usan métodos de superficie, presión y flujo a condiciones causal de pozo. Dice que tiene dos ideologías, como la masa producida en las mismas condiciones del fondo en la superficie, lo que cambia su calidad, o la presión de un yacimiento que se utiliza para determinar las propiedades de la formación se determina a partir de simuladores de pozo, para determinar las condiciones de fondo que se utilizó el programa.